Introducción. El arte de estudiar anatomía. El método óptimo es la disección y, siempre que sea posible, el examen del sujeto vivo. Los libros de texto y las ilustraciones simplemente apresuran el progreso y facilitan la comprensión. Las diversas células y sus productos forman los tejidos del cuerpo, estos, a su vez, se combinan en proporciones diversas para constituir los diferentes órganos, huesos, músculos, arterias y vísceras. Los órganos pueden encontrarse unos junto a otros al disecar una región, y el libro de texto de anatomía regional o topográfica debe referirse a ellos únicamente en la zona que se está examinando. Sin embargo, un órgano o estructura puede prolongarse a ambos lados de la zona estudiada, por lo tanto, al libro de texto sistemático o de anatomía descriptiva le corresponde describir una estructura anatómica, como los nervios o las arterias, desde su origen hasta su terminación. Así, pues, un método ordenado, conveniente y sistemático consiste en agrupar todos los nervios sucesivamente en una sección, sistema nervioso, las arterias en otra, sistema vascular, y en sus sistemas respectivos, huesos y articulaciones, músculos y vísceras. En consecuencia, el manual de disección se convierte en un índice de las estructuras que deben estudiarse en toda su extensión en el Tratado de Anatomía Descriptiva. Solo este último proporciona una vista de conjunto, una imagen completa y comprensible. En particular, recomendamos al estudiante leer una y otra vez la introducción de cada uno de los sistemas. El disector, con la ayuda del libro de prácticas, debe mostrar la disposición general de las estructuras lo más rápidamente posible, sin detenerse en pequeñeces. Luego debe tomarse tiempo para estudiar el texto de anatomía descriptiva, y para leerlo sobre el cuerpo mismo que estudia. No perder de vista la pelota. En nuestro caso, el cuerpo es lo esencial en anatomía. Esto debe subrayarse repetidamente. Muchos estudiantes se ven tan envueltos en las dificultades del libro de texto que, al preguntarles, invariablemente apartan la vista de la pieza anatómica que debería ayudarles y miran el techo tratando de recordar el libro de texto, a pesar de que un nervio o una arteria los llevarían sin ninguna dificultad hasta su destino, tan fácilmente como un autobús llega a la parada terminal. Debe adquirirse el conocimiento práctico de manejar las diversas estructuras anatómicas, lo cual proporcionará grandes enseñanzas al estudiar huesos, contornos de superficie y acción de músculos. En realidad, este es el secreto del éxito de los quiroprácticos no titulados. No cultivar el uso de las manos es descuidar la máquina más perfecta jamás creada. No disponer de bisturíes afilados y pinzas equilibradas significa perder el tiempo y buscarse dificultades, pues disponer de las herramientas adecuadas es haber efectuado ya la mitad de la tarea. Anatomía del ser vivo. Al estudiar al ser vivo, la anatomía deja de ser una ciencia muerta. Además de la capacidad de las manos para apreciar la acción de músculos, palpar el latido del corazón, percutir las zonas de pulmón y corazón, es interesantísimo observar los vasos del ojo vivo valiéndose del oftalmoscopio, estudiar el tímpano en un sujeto vivo mediante el otoscopio, la laringe con el laringoscopio, o bien apreciar los movimientos de huesos y articulaciones y el paso de sustancias radiopacas por vasos y vísceras valiéndose de las sombras fantasmales que dan los rayos X. Las aplicaciones clínicas de anatomía son de primordial importancia.
El tiempo dedicado a estudiar una estructura se habrá malgastado si no se logra contestar la siguiente pregunta. ¿Qué consecuencia tendría la lesión de este nervio, vaso o músculo? En realidad, la respuesta subraya las características más importantes de la estructura estudiada. Es inevitable que distintos lectores obtengan impresiones diferentes de una misma descripción verbal, en cambio, una ilustración suele ser, en el peor de los casos, un punto de partida común y preciso para todos. El tiempo que se dedique al estudio cuidadoso y repetido de los dibujos de un libro de texto, se habrá empleado bien. El estudiante debe percatarse de que el tiempo, el cuidado y los gastos que exige la producción de ilustraciones es una buena prueba de la importancia que les conceden quienes participan en la elaboración de un texto de anatomía. Es una buena costumbre que el estudiante trate de dibujar la disposición de los órganos y estructuras, y de reproducir los esquemas. Incluso aquellos que se consideran incapaces de dibujar pueden obtener resultados aceptables si hacen el intento con seriedad. Un boceto, por sencillo que sea, puede ser la respuesta más breve y precisa, a diferencia de las confusiones a que se presta la descripción verbal prolongada. Ya hemos insistido en este punto en el prefacio, pero volvemos a repetirlo. Algo semejante al dibujo, pero que exige mayor dedicación, es la reproducción de las características de una región importante en arcilla plástica o cera. Es sorprendente el valor educativo de este tipo de ejercicio tridimensional. Términos empleados para describir posiciones. En una descripción anatómica, para evitar confusiones, el cuerpo se considera siempre de pie, con los brazos a los lados y las palmas dirigidas hacia adelante, por ello las palabras anterior, posterior, superior e inferior, utilizadas constantemente para indicar las relaciones de las estructuras, significan respectivamente por delante, por detrás, por encima y por debajo. El estudiante debe aceptar este convencionalismo desde el principio, y habrá de imaginar siempre al sujeto en posición de pie, sea cual sea la posición que tenga al efectuar la disección. El plano mediano es el vertical antero-posterior, que pasa por la línea media del cuerpo. Este plano y los paralelos al mismo reciben el nombre de planos sagitales. Los planos frontales o coronales también son verticales, pero perpendiculares a los sagitales. Las palabras coronal o frontal y sagital derivan de los nombres de las suturas craneales. Medial, interno, y lateral, externo, denotan respectivamente estructuras situadas más cerca y más lejos de la línea media. Además, los adjetivos radial y cubital se refieren a las posiciones correspondientes del antebrazo ocupadas por el radio y el cúbito. Tienen connotación análoga a tibial y peroneo para la pierna. Las palabras proximal y distal se aplican a sitios de una estructura colocados más cerca o más lejos, respectivamente, de su origen o de su centro. Ventral y dorsal muchas veces se utilizan en relación con las caras anterior y posterior del cuerpo. Sin embargo, en el pie, dorsal denota la cara superior. Palmar y plantar se refieren a las palmas de las manos y las plantas de los pies. En la literatura inglesa, interno y externo solo se usan para describir posiciones en relación con cavidades y curvas. En los países de habla española siguen siendo sinónimo de medial y lateral, respectivamente. Nomenclatura.
Considerando que este es asunto discutido, y que las modificaciones tienen importancia para el anatomista y el clínico, se han tratado de evitar confusiones, para lo cual los nombres comunes serán junto con los aceptados por el Congreso Internacional de Anatomistas celebrado en París, en 1955, después de prolongadas deliberaciones en las que intervinieron comités regionales de todo el mundo. En los países de lengua española, la nomenclatura del Congreso de Anatomistas de París no se ha adoptado generalmente. En consecuencia, en la traducción se empleará la nomenclatura más utilizada en los países de lengua española. En otras ocasiones, se utilizarán simultáneamente la nomenclatura anglosajona y la latina.